Intentamos dar un primer análisis del plan que se ha presentado hoy. Lo hacemos con la ayuda de Aurelio García del Barrio, desde el IEB. Muy buenas tardes, Aurelio. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Bueno, a priori, ¿qué te parece esta primera batería de medidas y estos 5 ejes vertebradores que ha dado el presidente del Gobierno esta mañana? Bueno, tenemos que ponerse un poco en perspectiva, ¿no? Porque la economía europea se había enfrentado a una ralentización debido al Omicron, a los cuellos de botella en la cadena de suministro y al alto precio de energía, y ahora con la guerra de Ucrania, bueno, pues todo esto se ha complicado y la recuperación para la segunda mitad del año pues puede ser más complicada. Y además, con la inflación creciendo 5 puntos por encima de los salarios, junto con esa ralentización económica, pues igual nos podemos ver abocados a una situación de estagflación. A partir de aquí, el Gobierno pone una serie de medidas, como bien comentabas, que son excepcionales, hay que mencionarlo, porque son solamente hasta el 30 de junio en principio, aunque dice que pueden ser extrapolables posteriormente. 16.000 millones, de los que hay que decir que solo 6.000 van a ir a través de ayudas directas, porque los otros 10.000 se canalizan a través de créditos del ICO, con lo cual los créditos, como bien sabemos, hay que devolverlos. Entonces, limpias, estamos hablando de 6.000 millones. La primera ya la sabíamos porque vino determinada por la huelga de transporte, la bonificación generalizada del combustible de 20 céntimos por litro, donde el Gobierno va a aportar 15 y las petroleras 5. Después el tema del incremento de los beneficiarios del bono social de la luz, hablan de unas 600.000 personas más, pero bueno, pongamos como ejemplo que es un 25%, porque el bono social es un descuento de la factura eléctrica, ni más ni menos, ¿no? Entonces, hablamos de un 25% para consumidores vulnerables que cumplan con los requisitos, pero como ejemplo de los requisitos, pues tienen que ser menor o igual a 2,5 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples de 14 pagas, que en el caso de una familia con 2 menores en la unidad familiar, o sea, dos adultos y 2 niños, estaríamos hablando de 20.266 euros, números redondos, ¿no? Después también incrementa el 15% la cuantía del ingreso mínimo vital y limitar el precio de alquileres en un máximo del 2%. Sobre el precio de la luz y el gas, no sabremos todavía, porque ahí va a haber una propuesta conjunta a los países ibéricos de España y Portugal y se presentará una propuesta conjunta, como digo, pero el precio tope todavía no ha sido concretado. Se hablaba de 180 euros, pero bueno, veremos el megavatio hora, pero veremos a ver en qué queda eso. Y después, en materia laboral también, el freno a los despidos que se pueden originar por las consecuencias económicas de la guerra, volviendo a recurrir a los famosos ERTEs que se emplearon durante la pandemia. Podría decir que como ejes verticales, bueno, son razonables, pero bueno, la temporalidad me parece corta, 3 meses nada más, creo que va a ser poco tiempo, y además estamos hablando en la mayoría de los casos sobre hechos muy concretos, ¿no? Quizá el tema de la bonificación general del combustible, que ahora va a ir para todos los conductores, no solo el transporte, pero bueno, el resto no va a ser aplicada sobre todo el mundo, y como comentaba anteriormente, ese incremento de precios por encima del 7% sí está afectando a todos los ciudadanos. Claro, yendo a esa medida que comentabas, Aurelio, esa bonificación de 20 céntimos en el caso del combustible generalizada y hasta junio, me surgen varias dudas, ¿no? Por un lado, es generalizada, no va a aquellos colectivos más vulnerables ni se tiene en cuenta a nivel de ingresos. ¿Qué consecuencias podría tener esto, por ejemplo, también de transferencia de rentas, ¿no? Respecto de quien utiliza o no ese combustible y esos vehículos? Por otro lado, ¿qué puede suponer también de cara a bueno, pues un término de recaudación, ¿no? Una medida como estas, ¿qué puede suponer para el Estado? En realidad no demasiado, porque tenemos que ver que en términos de recaudación, la inflación le ha venido, o esta situación inflacionista le viene bien al Estado vía impuestos indirectos, porque claro, todos los precios suben y como el IVA, si hablamos de un IVA medio de un 21%, está aplicado sobre absolutamente todos los productos que consumimos, pues claro, el Estado recauda más en definitiva. Por lo tanto, desde la perspectiva recaudatoria, desde un punto de vista de política fiscal, el Gobierno, la inflación no le viene mal. Pero aquí, ahondando en tu cuestión, Raquel, es interesante,
tendríamos que ver qué medidas pueden ser adoptadas contra la inflación, porque como comentaba anteriormente, no creo que esto sea una cuestión de 3 meses. O sea, la inflación probablemente vaya a estar con nosotros más tiempo y tenemos que ver, no solo en España, sino a nivel europeo incluso, qué se puede hacer con esta situación. Yo diría, en la energía, que ha sido uno de los desencadenantes del repunte inflacionario, habría que desacoplar a la mayor brevedad posible el precio del gas de la electricidad en los mercados mayoristas. Esto obviamente haría bajar el precio de la electricidad y por lo tanto supondría un ahorro importante tanto para las familias como para las empresas, ¿no? Especialmente las pequeñas y medianas empresas, que son quien más se pueden ver afectadas. Y después, ¿qué tipo de políticas se podrían aplicar? Pues política de control de precios, que a corto plazo pueden tener un cierto efecto, pero si no se corrigen las causas o los desequilibrios que generan el problema, ocurre que en cuanto se levanten los controles, la inflación va a resurgir, va a rebotar con más fuerza, ¿no? O sea, sería una medida a corto plazo, porque además se podría generar un mercado negro, un mercado paralelo, y se provocarían distorsiones en la producción. Mencionabas política de control de rentas. Ahí hablaríamos de establecer límites en el crecimiento de sueldos, salarios y beneficios. La parte de salarios es fácil de controlar, la parte de beneficios es más difícil, ¿no? Comentábamos, ¿no? Estábamos comentando ese plan que nos ha presentado hoy Pedro Sánchez y hablábamos en los últimos minutos de, sobre todo poníamos el foco en ese combustible, ¿no? Esa rebaja en el punto de mira. Pero también lo mencionabas al principio en tu primera respuesta y el empleo, la protección del empleo y de los despidos con el impulso de los nuevos ERTE de la reforma laboral también está en el punto de mira. Además, que se van a vincular las ayudas, la extensión de los ICO a precisamente ese mantenimiento del empleo. ¿Crees que, bueno, pues ese ejemplo de lo que nos dio la pandemia va a servir también como amortiguador en esta ocasión, cuando nuestro mercado laboral aún, bueno, pues estaba ofreciendo unas buenas cifras de recuperación, pero todavía con muchos deberes pendientes? Sí, sin duda, los ERTE son una herramienta que ya hemos visto que funciona y funciona bastante bien, pero como bien comentas, el problema del mercado laboral español es más profundo, porque aunque los datos, si miramos la tasa de desempleo, pues está mejorando, pero todavía estamos muy lejos de la media europea. Nosotros estamos por encima del 13%, mientras que nuestros socios en Europa están en torno a un 7, 7,5%. Y además que una parte muy importante ya de nuestro desempleo es estructural, con lo cual rebajar esa tasa de desempleo que tiene España es complicada por ese componente estructural que tiene, pero sin lugar a dudas los ERTE son una buena medida para paliar a corto plazo la situación, desde luego. En el caso también de la energía, ¿no? Se extiende el bono social eléctrico, se va a enviar esta misma semana junto con Portugal los planes para topar el precio del gas, que lo mencionabas también antes, y bueno, pues vamos a ver qué va respondiendo Bruselas, ¿no? Pero, ¿qué te parecen en principio esas medidas? Porque también se van a dar, por ejemplo, ayudas a las industrias electrointensivas, que era una de las alertas que estábamos teniendo durante estas semanas, la destrucción del tejido productivo derivada de la crisis. Sí, me parece bien. Lo que pasa es que, insisto, creo que hay que buscar o sea, las ayudas temporales. Y bueno, como primer paso, pues bien, podemos aceptarlas, pero hay que buscar soluciones estructurales a los problemas. Nuestra dependencia energética es un 73, un 74%, o sea, quiere decir que 3/4 partes de la energía que consumimos la tenemos que comprar fuera, y esto de lo que tiene que servir es enseñarnos, como ya está ocurriendo en Alemania, donde están buscando alternativas a esa dependencia, por ejemplo, del petróleo ruso, para que esto no nos vuelva a ocurrir en el futuro. Porque si lo único que hacemos es poner o intentar tapar las grietas del barco que está haciendo aguas, bueno, pues a lo mejor no se hunde de esta, pero se hunde de la siguiente, lo cual me parecen bien las medidas siempre y cuando no nos olvidemos de solucionar los problemas estructurales. Claro, porque, y con eso termino, Aurelio, no te quiero robar más tiempo. Una de las cuestiones que estamos viendo ahora son una serie de medidas a corto plazo que tienen que servir para paliar todos los impactos de la crisis que estamos viendo. Pero mientras tanto, nuestra economía ya tenía muchos deberes antes, ya tenía reformas estructurales pendientes y ahora parece que la situación viene a agravar nuestra situación preexistente. ¿De qué manera crees que el Gobierno tiene que enfocar, no sé si por la vía de la política fiscal, por la vía de las reformas, de qué manera crees que el Gobierno tiene que enfocar la acción de la política pública y de la política económica para, a la vez que impulsa estas medidas a corto plazo, estos parches temporales, por así decirlo, soluciona los problemas que teníamos pendientes?
Claro, es que hay una serie, bueno, gracias a Dios además que estamos en Europa, ¿no? Pero hay una serie de reformas estructurales pendientes. Tenemos la reforma fiscal que está en marcha, todavía no está acabada de definir. Tenemos una reforma laboral. eh, no nos queda, bueno, cambiar nuestro modelo productivo, que desde hace 35 años nadie ha querido meterle manos, si se me permite la expresión, a ese asunto. Y no son temas baladí ninguno de ellos, y que además no se acometen de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que tener un plan, hay que poner un plan en marcha para acometer todas ellas. Reforma de las pensiones, que la Unión Europea nos está solicitando desde hace tiempo, etcétera, etcétera. Y como vemos, todas son reformas de mucho calado. Hablamos de reforma laboral, reforma fiscal, pensiones bueno, el proceso productivo de nuestra economía. O sea que son reformas bastante, bastante serias. Pues Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Raquel. Buenas tardes.